Ahora sí estamos grabando. Bueno, perdón. Entonces decíamos que la pornografía es un fenómeno cultural normalizado. Entonces lo conversamos en la iglesia por eso, porque ya no nos podemos escapar de enfrentar una realidad que es evidente que está dentro de la iglesia y que también exhibe números muy parecidos a los que hay estadísticamente fuera de la iglesia. O sea, la realidad del uso de pornografía dentro de la iglesia es un poco más bajo, pero no tanto, no tanto más bajo que en el mundo no cristiano, ¿ya? Entonces, esa es la segunda razón de por qué nosotros conversamos este tema en la iglesia y nos preocupamos. El tercero es que tiene un impacto real, po, y es fuerte, doloroso en creyentes del líder y de la familia. El que el consumo de pornografía está dañando los matrimonios de la iglesia y muchas veces esos matrimonios son líderes de la iglesia. Se, los efectos incluyen culpa, doble vida espiritual, deterioro de la intimidad conyugal, por razones que se explican también en este mismo curso. ¿No? La pornografía crea expectativas sexuales que están fuera de la realidad y por tanto luego de practicar la pornografía, la práctica sexual real se hace tediosa, eh, se hace menos atractiva porque no hay la perfección que se producen en las fantasías mentales que provoca la pornografía. Entonces destruye familia, destruye matrimonio, destruye liderazgo y por tanto también crea falsos avivamientos dentro de la iglesia, avivamientos emocionales que no tienen una consonancia real al interior de la familia, que es donde debe verse si realmente existe o no existe el evangelio. Entonces, el objetivo de la clase es no hablar de la pornografía para promoverla de ninguna manera, sino tratar de entenderla para prevenirla y por otro lado, no moralizar a los que están viviendo presos de la pornografía en cualquiera de sus grados, sino ayudarlos. Po. Y ese es el trabajo de nosotros como pastores, como líderes, como orientadores familiares. ¿M? Comprender cómo funciona el consumo, los efectos, los riesgos y prevenirlo con sabiduría, intentando restaurar a las personas y no moralizarlas. ¿Ah? También dejamos un tiempo para reafirmar una convicción que tiene nuestro diplomado en psicología cristiana pastoral. Y es el hecho de que la Iglesia Evangélica chilena ha logrado tener victoria en algunas áreas, como es el caso de la teología bíblica. O sea, la Iglesia Evangélica nace en el estrato cultural bajo, en Chile, en América Latina, y tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchos elementos malos, entre ellos la falta de cultura. Entonces, hay tres cuestiones que hacen que una iglesia funcione bien, una comunidad. El buen manejo de la teología bíblica, el acompañamiento pastoral responsable, o sea, educar a los pastores a saber acompañar, y la inclusión de la psicología clínica, sobre todo porque el siglo XXI está lleno de problemáticas y desafíos dentro de la iglesia que tienen que ver con salud mental. Entonces, estos tres ámbitos, que son clave dentro de la formación de las comunidades, la teología bíblica, la psicología clínica y el acompañamiento pastoral responsable, son las tres patas de la mesa de una pastoral que es saludable. Entonces yo le decía a ustedes que a 100 años de la existencia del evangelio criollo popular en Chile, chileno, nacional, hemos logrado por lo menos incluir la teología bíblica en la iglesia. Ya ahora ya es difícil, sectores demasiado incultos son los únicos que dicen, no, no hay que estudiar porque la letra mate, que el espíritu ya es menos. Yo creo que hasta los pastores más sencillos que van a los concilios entienden que tienen que estudiar la Biblia, que tienen que formarse. Entonces, los desafíos van por estos otros lados. Tener pastorales que sean responsables, que sepan acompañar a la familia en los distintos procesos que ellos viven. Y en el siglo XXI, en particular, el tema es la psicología clínica para poder abordar temas de salud mental dentro del ciclo vital de la familia. Entonces, recordamos también la que se basaba esta tríada que es tan importante al interior de la iglesia. Y por lo mismo, estamos nosotros ayudando a los pastores con este ciclo de conferencias
que hemos dado de manera gratuita, porque son parte también de nuestro curso. El 28 de noviembre tuvimos una muy buena conferencia sobre prevención de la depresión, el suicidio en la iglesia y la familia cristiana. ¿M? Que está a disposición de ustedes todavía, si alguno todavía no ha mirado esa conferencia, está a disposición de ustedes, está ahí en el chat. El 19 de diciembre hicimos una completa sobre estos contenidos que estamos viendo ahora. Cómo prevenir lo que en la iglesia se calla, la pornografía, porque hay pornografía en la iglesia. Y ahora el 16 de enero, o sea, ya prontito, prontito, vamos a tener ese viernes 16 de enero a las 9 de la noche una conferencia sobre cómo prevenir el abuso infantil y el abuso adolescente. Todo esto, este ciclo de conferencias está orientado a el diplomado en salud mental y familia que parte el 2026. Ustedes están terminando, la mayoría de ustedes está terminando ahora en febrero. Estamos teniendo nuestras últimas clases y están graduando. Y los que entraron después van a tener que tomar las unidades o los meses que le faltan para poder graduar. A todo esto quiero inmediatamente contarle a ustedes cómo es el plan para los que están desde el principio y que van a graduar. ¿Ya? Vamos a tomar un tiempito para eso también. Eh, ¿Quiénes partieron aquí en un comienzo? Está Antonio, Juan Zulbarán, la Mirita, Ana Milka parece que también empezó, Sisi también con Marcos Proboste. Max, ¿cuándo entraste tú? ¿El comienzo igual? No me acuerdo. Pero si entraste después fue muy poquito después, yo creo que fue muy, muy poquito. Pero la Ya. mayoría están como por ahí. La La pastora Ana pastora Fuente, Ana, la la pastora Ana pastora Anita. también entró al principio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Pastor, yo también inicié el diplomado con Ta- ustedes al También principio. inició. Sí. Perfecto, súper. Entonces, van a recibir su diploma ustedes en casa. No lo vamos a hacer viajar porque hay algunos de ustedes que viven lejos. Entonces, les vamos a mandar el diploma con su timbre de agua y como corresponde a sus casas. Pero se va a hacer una ceremonia virtual en Zoom en el día de inicio de clase en marzo. O sea, ustedes van a tener su diploma físico en la casa antes de que comience la primera clase del diplomado nuevo, que es un diplomado muy parecido a este, pero más orientado a la salud mental. Ese día de inicio de clase lo vamos a hacer con una conferencia general, o sea, van a haber por lo menos unas 80, 100 personas conectadas. Y nosotros también queremos pedirle que ustedes puedan invitar a su familia, porque en ese espacio, al comenzar esa conferencia, o a la mitad de la conferencia, no estoy bien seguro, vamos a hacer la ceremonia que no va a durar mucho, pero donde vamos a presentar a los que graduaron del primer diploma. O sea, vamos a hacer un reconocimiento, les vamos a mostrar a ustedes la pantalla completa, ustedes van a mostrar su diploma, les vamos a sacar una fotografía, y vamos a colocar una pequeña reseña de lo que ustedes hacen en su iglesia y del logro de haber estado estudiando 2 años consecutivos un diploma en psicología cristiana pastoral. ¿Ya? Entonces, la mayoría de ustedes gradúa ahí. ¿M? Y si, por ejemplo, algunos entraron un poquito después nomás, yo creo que también los vamos a hacer graduar ese mismo día ahí para aprovechar el momento y si les faltan algunas clases las tomarán después sin problema, ¿cierto? Pero yo quiero aprovechar ese día que también haya gente que se interese y que sepa que hay personas que han dedicado 2 años a estudiar temas de manera seria. ¿M? Entonces, para que ustedes ya se vayan preparando, vamos a hacerlo de esa manera. Pensé en un momento que pudieran viajar y todo eso, pero está muy difícil. Pero no, no van a poder todo. ¿Ah? Entonces, yo creo que sí, vamos a hacer Lo algo. sellamos con una comida, pues, pastor. No sé, ya, puta, sería bueno, pero bueno, ya lo haremos. Pero para que pueda estar también Juan Zulbarán, que pueda estar el Pastor Eugenio de la región de Aysén, po, ¿sí? Entonces, ya, pero ya tendremos la posibilidad de vernos face to face. Pero tenemos un evento de clausura, tenemos un evento, una reconocimiento de honor
del término de un ciclo, un ciclo largo. Ya. Ok, dicho eso entonces, hemos estado realizando todas estas conferencias, ¿no? Sobre prevención de la depresión, el suicidio, la pornografía, y ahora el 16 de enero usted puede invitar gente ese día viernes a conectarse para tomar esta conferencia sobre cómo prevenir el abuso infantil y adolescente. ¿Ya? Ok. Nosotros hemos estado trabajando en esta línea, ¿no? Durante estos 2 años, de caminar hacia una teología del cuidado pastoral, ¿ah? Y intentar ir sacando este estigma que hay en la iglesia de que los que estudian psicología son del diablo. ¿M? Hace años atrás eran los que estudiaban teología eran del diablo. Ahora no, ahora es los que estudian psicología son del diablo. Hay que sacar eso y lograr meter la importancia de la profesionalización del trabajo con personas. Entonces, el trabajo en la psicología es muy importante dentro de las iglesias. ¿Ah? Entonces, eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Entonces, luego definimos qué es lo que es la pornografía. Es el día, la última vez que tuvimos clase, hace 2 semanas atrás, tuvimos entre medio del fin de año. Y hicimos una diferenciación entre erotización, que es distinto, que el erotismo es una cosa natural del ser humano, no es lo mismo. La erotización es parte de nuestra identidad, pero la pornografía es otra cosa. La erotización no es pecado, la pornografía sí es un pecado y se puede transformar también en una enfermedad. ¿M? Luego también hablamos de una categoría que no se habla mucho sobre pornografía, que debemos decirlo con mucha honestidad, que puede estar aproblemando cristianos, y es la pornografía de carácter explícita y la que es funcional, sobre todo esta, la que tiene que ver con incluir imágenes, videos, relatos, perfiles que se buscan para sentir deseo y estimulación sexual y erótica. Entonces, no solamente la pornografía tiene que ver con mirar videos o revistas de desnudo y personas teniendo relaciones sexuales, no solo eso es pornografía, sino que también hay un nivel de pornografía llamada funcional o simbólica y que está muy a un clic de distancia por los famosos influencers, hombres y mujeres, que exhiben su cuerpo constantemente con poca ropa y que si se les sigue a ellos para eh, conseguir erotizarse, eso también calza como un tipo de pornografía. Y por eso también es importante alertar a nuestras congregaciones y a nuestros líderes. Y si alguien está luchando con eso, darle la herramienta para poder vencer, no moralizarlo, sino ayudarlo a vencer esto que va dañando el cerebro también, porque esto funciona con dopamina. También hablamos de eso la clase pasada. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que dimos nosotros apunta al tema esencial, y es que cuando el cuerpo humano y las personas son cosificadas como elementos de consumo sexual, entonces nosotros estamos entrando en un terreno que se puede calificar como pecado, como algo que es dañino para la vida cristiana. Y por otro lado también nos dedicamos a explicar qué es lo que no es pornografía, pues la sexualidad conyugal, la fantasía sexual conyugal sana, esas cosas no, no son pornografía, están dentro de lo que la mayoría de los psicólogos cristianos, pastores de asesoramiento pastoral consideran que es normal. ¿M? Entonces, no todo es malo, lo que es malo es la pornografía y la erotización con fines fuera del vínculo conyugal. Revisamos estadísticas y esto es terrible. Pregunto, ¿alcanzamos a revisar estadísticas o no? ¿O llegamos hasta por aquí nomás? Sí, Pastor Luciano, te dio ciertas estadísticas. Ya, perfecto. Eh, Edad y estadísticas que son dolorosas, pues no, el primer contacto actualmente se da más o menos con la pornografía a los 13 años, por este tema del celular, ¿no? Y puede ser muchas veces de manera accidental, porque las redes sociales, Facebook, Instagram, todas estas redes, TikTok,
tienen entradas de distintas cosas, de materia, cosas para comprar, cosas sexuales, que están ahí siempre presentes. Y cuando una persona ya le hace clic a una, el algoritmo le va poniendo todo este tipo de elementos para consumir. Entonces, muchas veces de manera accidental o por curiosidad, los niños, los adolescentes empiezan a tener contacto con la pornografía accidentalmente ya desde los 13 años. Entonces, eso quiere decir que muchos de nosotros ya fuimos expuestos a algún tipo de pornografía. Los que ya incluso somos grandes y hemos tenido acceso a los medios de comunicación de red, ya hemos tenido algún tipo de contacto, ¿m? Incidentalmente, por curiosidad, como sea. Y eso es malo. ¿M? Y en estudios de poblaciones grandes, como en Australia, Norteamérica y Europa, se reporta que entre el 70 y el 94% de los adultos declaran haber visto pornografía alguna vez en la vida. Es mucho, muy alto. Otro estudio grande de 42 países estima que el riesgo de uso problemático varía según instrumentos entre 3,2 y 16,6%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de ese 70 o 94% de gente que ha tenido contacto con la pornografía, entre un 3 y un 16 han tenido consumo problemático. O sea que los ha llevado a quedar esclavizados con esta cuestión. Y es un porcentaje alto, o sea, que 16%. Y yo les di el dato a ustedes que en Chile andamos en el 9. O sea, el 100% de la gente que ha consumido pornografía en alguna oportunidad, aquí en Chile, el 9% de ese consumo ha sido problemático. O sea, ha dejado marca, ha dejado huella que requieren algún tipo de intervención clínica, pastoral, etcétera. ¿Ya? Terrible. Ok. El dato más doloroso fue la clase pasada, que el 54% de cristianos que van constantemente a la iglesia, eh, son practicantes o consumen pornografía al menos ocasionalmente. O sea, más de la mitad de los creyentes, considerando no solo la pornografía en su definición más cruda, sino también refiriéndonos a la pornografía funcional. Esto es seguir personas que son atractivas y que se sacan un poco la ropa y que se siguen para tener la sensación de la dopamina. Dentro de cristianos practicantes, 22% la vez semanalmente o diariamente un 15%. Muy alto. O sea, este es un problema dentro de la iglesia. En Estados Unidos, adultos en general, el consumo sube a 61%, comparado con 55% en 2015. O sea, hay estadísticas que lo que están revelando es que cada año que pasa el consumo de pornografía es más alto. En pastor y liderazgo, o sea, los que son pastores, los que se declaran líderes, el 67 declara haber luchado con pornografía alguna vez. O sea, el 67% de los pastores y líderes. Y un 18 declara que es una lucha actual. O sea, el 18% de las personas que están pastoreando actualmente. Es duro. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de pornografía? Es un temazo. 75% de hombres cristianos y un 40, o sea, un 78, 75 son varones y un 40 mujeres que reportan consumo en algún grado, en algún nivel. Y luego nos quedamos aquí, ¿cierto? Por aquí anduvimos. ¿Cómo funciona la pornografía en el cerebro y la conducta? Permítanme ir a prender la luz porque ya me quedé en oscura. No me ayudó mucho porque tengo la luz por allá. Tengo un foco reflector aquí que se me echó a perder. Pastor Max, Pastor, una consulta. ¿Existen estudios que digan qué gatilla esto? ¿Hay solamente una curiosidad? ¿Hay algo detrás?
que pueda gatillar esto en las personas para tener esta tendencia a inclinarse a la pornografía? ¿O es solo algo que de repente se dio y listo? No sé si me explico en la Sí, pregunta que sí, quiero hacer. claro. El estudio lo que indica es que en la mayoría de la población se da por curiosidad y por la cercanía con este material. Y es por eso que hoy día están grandes los números, Pastor Max, porque a diferencia del pasado, que la pornografía llegaba por video muy, muy oculto, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta cosa se hizo más masiva cuando apareció el VHS. ¿Recuerdan ustedes que antes se arrendaban las películas en distintos locales y uno tenía un VHS para reproducir? Ahí siempre había un sector de películas que eran triple X o que eran de un tono subido y se le podía arrendar a personas que eran mayores de 18 años. Eso ya fue un boom, porque antes de eso, la revista pornográfica, que también era difícil conseguirla. Entonces, el tema es que hoy día los números suben porque los tenemos a un clic de distancia y se promueve de manera libre distintos tipos, porque, lo que hemos dicho es que a veces se parte con la pornografía funcional, ¿no? O sea, un contenido que es atractivo, erotizador, y eso va llevando después a pornografía más explícita, más dura, digamos. ¿Mm? Ahora, ¿por qué sucede? En general por curiosidad y también porque a veces sucede por abuso, po, por exposición a situaciones como esta, ¿no? Violación en la infancia, toqueteos, y porque el ser humano también es atraído hacia los temas sexuales. Entonces, el que tengamos esta inclinación sin haber recibido herramientas para discriminar aquello que nos puede hacer mal, va dañando a unas personas más que a otros. Y otra cosa que hay también sectores de la población que tienen una mayor necesidad de experiencias dopamínicas, o sea, que necesitan la dopamina, la cosa prohibida, y por eso buscan o en la droga, o en el juego, o en la sexualidad, y en el robo, otras personas que son cleptómanas, etcétera. Pero en general, en la exposición curiosa, que hoy día esa es la más cercana. Por eso hay que hablar de esto en la iglesia, porque ya no es un tema tan lejano, sino un tema cercano hoy día. Complicado, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona la pornografía en el cerebro y la conducta? La neurobiología dice que es dopamina, o sea, algo que, un shot de químicos en el cerebro, la repetición por querer volver a tener ese shot en la mente, esa palpitación del corazón y esa cosa que se está haciendo algo malo, que provoca una sensación, y el hábito, después se transforma en hábito. Y para sacarlo es complicado porque dicen que un hábito se crea en 40 días. Un mal hábito o un buen hábito se crea en 40 días. Si una persona repite algo 40 veces seguidas, está creando un hábito. Si alguien quiere empezar a salir a correr, a hacer deporte y lo hace durante 40 días seguidos, probablemente se convierte en un hábito en la vida. Así también se sacan los malos hábitos, permaneciendo, haciendo, repitiendo. Y la misma sensación es la que se tiene en el cerebro, la dopamina, salir a correr, por ejemplo. Cuando una persona corre, no sé cuánta cantidad de químicos se sueltan en el cerebro que provocan una muy buena sensación en el cuerpo. La persona va al otro día y sigue, eh, puede crear el hábito por lo que hace la dopamina y todos los elementos de respuesta positivos.
La dopamina es un neurotransmisor asociado al sistema de recompensa del cerebro. La pornografía, ahí está el tema, porque es peligrosa. Porque la pornografía activa ese sistema y de manera muy fuerte. Porque combina siempre novedad, estimulación, elementos visuales, inmediatez. O sea, es muy peligrosa la pornografía. Con el tiempo el cerebro se adapta a niveles que son grandes de dopamina y estimulación, y como se adapta, se acostumbra, ya no le llama tanto la atención y empieza a buscar algo más fuerte, algo que provoque más dopamina. Es por eso que es un vicio peligroso. ¿Ya? La pornografía condiciona el deseo sexual al asociar estímulos específicos, pantallas, tipos de cuerpo, escenarios irreales, con la respuesta de excitación. ¿Qué quiere decir esto? Que la pornografía es muy dañina porque desarrolla una mirada de la sexualidad que es irreal, que se equivoca. En la mente, las fantasías que se producen son de cuerpos perfectos, de aromas perfectos, de sensaciones perfectas, que no existen en la realidad. En la realidad, hay dos personas gorditas con nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros esposos, eh, tenemos olores, no tenemos la misma capacidad física, no siempre se obtiene placer completo, o uno obtiene un tipo de placer y el otro otro. Entonces, el tema es que la pornografía crea una sensación casi perfecta y por tanto condiciona el deseo sexual. Lo hace, le coloca la barrera más alta a una realidad que no puede ser alcanzada. Entonces, por eso es tan atractiva y peligrosa. Con el tiempo, el cerebro aprende a responder más fácilmente a esos estímulos que son artificiales, que a la relación con una persona real. Entonces, el que es pornográfico empieza a desechar la experiencia real y la cambia por la irreal porque ahí no tiene ninguna exigencia física, no se cansa, no necesita ponerse bonito, bonita, nada. Y tiene en la mente una imagen perfecta que no va a encontrar la realidad y va a terminar desplazando la realidad por la pornografía. Entonces, hay una distorsión de la sexualidad, la cual se percibe como menos intensa en la realidad. ¿Mm? Y esto va a traer problemas en la casa, po. Problemas con el matrimonio, problemas de pareja, problemas con los niños, problemas en la iglesia, problemas de culpabilidad. Uf, es un shot de cosas negativas. ¿Sí? Y bueno, nosotros ya aprendimos también en nuestro curso que la conducta humana está mediada por ambiente externo, cultural, por los pensamientos, las escalas de valores, ideas que tenemos, y por el cerebro en términos químicos. Entonces, por eso es que tenemos que aprender estas cosas y educar a la gente de nuestra iglesia, porque la conducta humana no está mediada solamente por cuestiones espirituales. Y si uno cree que la conducta humana está mediada por cosas espirituales nomás, entonces uno va a tener un mismo remedio para todos los problemas. La oración no. Y yo creo que la oración es poderosa, pero no va a funcionar en todas las personas porque los niveles de desafíos y de problemáticas, de vicios que tiene la persona no son todas iguales. Entonces, aquí a nosotros ya conocemos el concepto de epigenético, ¿no? Que es la idea de que hay cambios heredables de la función de los genes que no modifican la secuencia del ADN, pero que regulan qué genes se activan o se silencian. Palabra sencilla. Hay experiencias del entorno que pueden gatillar cambios genéticos, como en lo bueno, el ejercicio, una buena dieta, o al revés, el tabaquismo, la droga, la pornografía. Esos elementos medioambientales pueden modificar la conducta humana. Y la cuestión interesante es que los estudios de psicología dicen que estos tres se interrelacionan. Si, por ejemplo, cambia el medio ambiente, va a haber un cambio en los pensamientos, es la idea. Va a haber un cambio en el cerebro. O sea, hay problemas en el cerebro, una persona se enfermó de la mente porque se alimenta mal. Bueno, va a haber un cambio también en su conducta medioambiental y en los pensamientos que tiene. Por eso es que hay personas
que uno jamás habría pensado que se va a suicidar, se suicida, porque cambió su cerebro genéticamente, hubo alguna influencia epigenética medioambiental que transformó su manera de pensar y lo llevó al suicidio. Por eso que es importante que un pastor, un líder entienda que la conducta humana está mediada siempre por el medio ambiente, el cerebro y los pensamientos. Y estos tres elementos hay que abordarlos. ¿M? En el caso de la epigenética, cuidar las hormonas, la experiencia de vida, la nutrición, el estrés, las personas con las que uno se junta, etcétera. En el caso del cerebro, bueno, el sistema nervioso central, el sistema endocrino, o sea, hormonas y neuronas son importantes, hay que cuidarlas, porque hay químicos que necesitamos en el cerebro, que estén en perfecto equilibrio para que nuestra conducta sea la conducta correcta o una conducta aceptable. Pero lo vimos en la clase pasada. Ahí, por supuesto, en la parte psíquica, la idea y los pensamientos también son importantes, pues son procesos internos como emociones, percepciones, pensamientos, decisiones, recuerdos, mediante los cuales la persona interpreta y responde a su realidad. Abarca la vida mental consciente, inconsciente, influye directamente en la conducta y en la salud emocional. ¿Mm? Entonces, por eso es que nosotros estudiamos esto, pues, estudiamos cómo las personas en su conducta pueden ser afectadas por las ideas que tienen por el medio ambiente o la epigenética y los procesos de salud que vive su cerebro a nivel físico, los químicos, la nutrición, la alimentación, la salud. ¿Ya? Cada uno de estos influye en el otro, ¿no? Ya eso lo sabemos. El impacto espiritual, emocional y relacional, que, bueno, la pornografía genera culpa que no conduce al arrepentimiento. Ese es el problema, que las personas que están en pornografía se sienten culpables, pero no arrepentidas porque están presas de un mal hábito que hay que vencer con tratamiento, con oración, por supuesto, con fe, por supuesto que sí, pero también con tratamiento, sí. Depende qué grado de adicción tenga esta persona, porque la dopamina lo va a llevar para allá. Muchos creyentes mantienen prácticas espirituales activas, pueden ser pastores, líderes, conferencistas, profesores, lo que sea, pero pueden estar sosteniendo un consumo oculto, lo que produce una fragmentación interna, porque uno dice, bueno, ¿cómo? Soy dos al final, estoy actuando de una manera delante de las personas y en la vida oculta soy otro. Daña, po, claro que daña. Y daña en la pareja, claro, porque va a tener expectativas que no va a poder cumplir la realidad, como ya dijimos anteriormente. En el liderazgo, uff, va a ser una bomba. Un líder puede seguir predicando. Imagínense una persona que predica y que requiere, que necesita sentirse con la unción y que está con esta doble vida. Es terrible. Claro, puede sostenerse durante un tiempo, ¿no? Con el carisma, con el fuego, las formas que se aprenden, con lo que se repite, pero al cabo del tiempo esto lo destruye. Hay que enfrentar, hay que enfrentar esto. Y siempre está el riesgo del escándalo y la caída pública. Por aquí también les comenté la clase pasada que el libro que escribí se llama Narcisismo habla del caso de un obispo de Chile que después de mucho tiempo se le descubrió que tenía de ser un líder de nivel nacional, tenía un imperio de dinero, tenía una mujer aparte, terrible. Y no solamente cayó él, o sea, cayó la iglesia, se dañó la reputación en Chile, los evangélicos, ¿no? Puede ser tremendo. Mientras más arriba, más peligroso. Mientras más visible, más peligroso. Y pornografía y pastoral, errores frecuentes. Por aquí vamos a las cuestiones que tenemos que tener cuidado nosotros que ministramos personas. Reducir todo pecado sin comprensión clínica, psicológica o neurobiológica y conductuales involucrados es un problema. Este es uno de los mayores que tenemos nosotros. O sea, pensar que todo esto es pecado y con una oración se va, la oración va a ayudar.
Esto no se enfrenta así nomás, hay que tener una comprensión clínica de qué es la pornografía, cómo funciona a nivel de la mente, de los neurotransmisores. ¿Mm? O tratarlo solo como una falta moral. ¿Mm? Se tiende a responder con llamados a la fuerza de voluntad, a la disciplina espiritual, al arrepentimiento inmediato, pero esto a la larga produce frustración porque la persona no va a poder enfrentarlo con la herramienta adecuada y va a estar siempre en la lucha de que quiero cambiar y no puedo. ¿Mm? Esos son como los errores típicos pastorales para enfrentar una problemática de alguien que está con adicción pornográfica. Otro error pastoral es amenazar a estas personas con consecuencias espirituales. Va a perder la unción, Dios te va a castigar, te vamos a excluir del ministerio, para tratar de presionar lo que deje de consumir. No va a dejar de consumir. Y son otras herramientas, ¿no? Hay que conversar con ellos, tener misericordia. eh, no es apartarlo inmediatamente del ministerio, puede matar a una persona que en el fondo representa una realidad que se está viviendo en la mitad de la congregación. Pero tampoco podemos dejar que siga ministrando nomás, pues. Entonces, es un problema complejo. Entonces hay que tener todas las herramientas necesarias para acercarnos y ayudar. Y también distinguir los grados, porque hay una diferencia entre una persona que está luchando. Yo no puedo tratar a una persona igual, una persona que está luchando contra la pornografía, tratar a otra que ya tiene el hábito formado y ya es adicto. Es distinto. Tratar todas las situaciones como si fueran iguales. No es lo mismo también una persona que habitual, tiene algún consumo habitual, que uno que tiene una adicción ya. Y yo creo que aquí está la otra problemática que es la iglesia, que es donde deberíamos nosotros enfocarnos hacia el futuro. Es cómo desarrollamos protocolos. De esto hablamos en la clase pasada igual. Cómo desarrollamos protocolos en la iglesia de confidencialidad. O sea, saber que si sabemos que reconocemos un caso, cómo lo tratamos sin que todos se enteren para poder ayudar, no para encubrir. ¿Mm? Para poder actuar con misericordia. ¿Cómo derivamos o cuándo ya he derivado en el tema? ¿Mm? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo restauramos? En la iglesia, la mayoría de lo que hay, y esa es la verdad de las cosas, es improvisación y chisme. Te voy a contar, hermano, pero no le cuentes a nadie, ¿cierto? No sabe nada. Carlito está en esto. O Juanito, ¿cierto? O cualquiera Ahí que está, sea. ahí está el don de lenguas. Claro, de lenguaraz. Entonces, y termina sabiendo toda la comunidad, lo que es muy, muy dañino. Y la improvisación, porque a veces se confunde con espiritualidad. Pues no, acá creemos, tenemos fe, y la misma receta para todo. Eso más bien improvisación. Es distinto cuando uno tiene protocolo, reconoce, sabe trabajar con las personas y tiene una convicción plena de que el Señor va a actuar. Eso es distinto, porque ahí hay responsabilidad. Aquí creemos en el don del Espíritu, creemos en el poder de la oración, creemos en el poder del ayuno, creemos en el poder de la unción, de la liberación, pero tenemos una manera de tratar todas estas cosas. Eso sí. Pero cuando te dicen, no, no, es que nosotros aquí oramos, no, no, el Señor aquí ha sanado a todo el mundo. No, no, no es así. Personas siguen atadas con las cosas escondidas. Entonces, el tema de caminar hacia el desarrollo de protocolos es muy importante. ¿Ah? Ok. La prevención que sí funciona. Aquí nos vamos a abrochar los cinturones entonces. Porque aquí ya estamos hablando de nuestro tema.
hacia una teología del cuidado pastoral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sí funciona? Uno, la prevención personal, el desarrollo de la conciencia, los límites y los hábitos. Ya ni me estoy viendo aquí ya. Ucha, se me echó a perder mi cosa aquí. A ver si funciona ahora. Ay, 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 mi hermano. Me costó tan cara esta cosa. Me duró 4 años, 3 años. Miren, Y sí. yo me hice un artesanal, y yo me hice un artesanal. Mira, y tiene, Antonio tiene esta cosa, mira, mira, que hace eso. Sí, la conozco, sí, me Se la echó a mostró la otra vez. perder, ¿viste? A ver si me la trae un día para acá. Te la voy a llevar. Pero si sabes por ahí dónde conseguirme algo para iluminarme aquí, algo económico, me avisas, ¿ah? Ya, Ya. Bueno, miren, la prevención comienza con el desarrollo de conciencia personal respecto al propio funcionamiento emocional. ¿Cómo soy yo emocionalmente? Tener tiempo en que uno se autoexamina. Los momentos de mayor vulnerabilidad, o sea, saber cuándo yo soy más vulnerable. Porque si ocurre, le voy a colocar un ejemplo, no que ustedes estén en esto, pero yo quiero decir yo lo siguiente, es, si por ejemplo ocurriera que alguno de ustedes está en un problema de pornografía, digamos, funcional, de esa que no es dura, pero que igual daña. Eh, ahí me veo un poquito. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hay que conocer los momentos de mayor vulnerabilidad, po, porque una persona que tiene un consumo ocasional de pornografía no dura, pero de mirar cosas que le excitan y todo eso. No es lo mismo en la mañana, para que ustedes me entiendan, cuando te levantas, que a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde no es lo mismo que a las 8 de la noche. Ya está a lo mejor en tiempos de capacitación, como ahora, pero a lo mejor es cuando te vas a dormir. Entre las 12, la 1, 2, 3 de la mañana, 4, y cómo puedes hacer perder tiempo las redes sociales, y entre andar en redes sociales te puedes enfrascar en esto. Entonces, una cosa interesante es tener conciencia personal, cómo funcionan tus emociones y cuáles son tus momentos de mayor vulnerabilidad. Porque si una persona es vulnerable a la hora en que nadie lo ve y si está solo, está sola y tiene el celular ahí, bueno, se podrán tomar decisiones de, mira, a la tal hora no hay más redes sociales y desconecta el celular y lo apaga y lo deja lejos de la pieza. Son maneras, por ejemplo, en que se empieza a recuperar los buenos hábitos. Claro, porque hay momentos donde ser más vulnerable. Ese es un súper buen consejo. ¿Ya? Los disparos habituales de consumo no son siempre a la misma hora. Ese es un buen dato, po. Ese es un súper buen dato. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna cosa? Deténganme cuando quieran hablarnos. ¿Ah? Por ejemplo, ese es un súper buen consejo para los cabros jóvenes, sobre todo porque los cabros son más dados al tema del teléfono. Yo pienso, no sé, en mi caso, yo soy más de computador que de celular. Y yo creo que el celular es más peligroso. El celular uno lo tiene para llamar, está el WhatsApp, está el TikTok, el Instagram, Facebook, eso es como para eso. Pero uno cuando está con la computadora, uno trabaja más en la computadora. Escribe, hace PowerPoint, etcétera. Entonces, y tiene una cosa que la computadora es esto, po. Entonces, el otro celular es esto nomás, po. Y es pasar y pasar y pasar, pues, un contenido nuevo. Y un contenido te llamó la atención. Un jovencito, el caso de las damas. Ah, y pasa, y el otro jovencito, y el otro tiene los músculos más grandes, no, pues entonces lo mismo. La señorita más linda tiene el traje de baño más bonito, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, el momento de vulnerabilidad es uno de los
Primero, elementos de toma de conciencia. Vi la mano levantada de Sisi. Hola, pastor. Sí, disculpen que no prende la cámara porque estoy media enfermita, Ah, pero me quería perder la clase. Pastor, encuentro súper asertivo lo que comentó con respecto a la diferencia entre el celular y el computador, porque igual a veces hay matrimonios o a los hijos, es más fácil para ellos ocultar el teléfono que ocultar una pantalla grande. además, pues, Sí, eso quería acotar nomás, pastor. fantástico. Sí, Y sí es correcto lo que dice la pastora Sisi, ocultar, porque aquí nosotros igual tenemos una mirada distinta como creyentes de la que tiene el mundo, porque el mundo con la idea de la autonomía progresiva de los hijos, está la idea de que uno no puede meterse en lo que ellos ven, no tomar el celular, pero nosotros como pastores y líderes sabemos que no es así, po. Mientras viven bajo el techo nuestro, nosotros tenemos todo, no solamente el derecho, sino la obligación de controlar los contenidos que ellos tienen, po. No, es que yo soy adulto. ¿Está trabajando? ¿Se sostiene solo? ¿Se compra solo la ropa, las cosas, estudia solo? No, pues. La persona independiente, pero si no yo soy independiente, yo veo lo que yo quiera. Es una persona que tiene un autocontrol también de su economía, una gestión de su propia vida. Entonces es correcto lo que dice la pastora Sisi. Es más difícil controlarle el celular que la pantalla del compu. Entonces, controlar es una palabra correcta. Antonio, Sí, pastor y compañeros, los algoritmos generalmente funcionan más en los dispositivos móviles que en el computador, aunque obviamente una red social yo la puedo ver en el computador como también en el móvil, pero los algoritmos funcionan más en los dispositivos móviles. Ahora la razón no sé por qué será, pero yo me he dado cuenta de ese tipo de cosas porque a mí me gusta mucho comprar en AliExpress, en varias partes. Y me meto aquí en el computador, los algoritmos me llevan al teléfono, no al computador, no al PC o al notebook que tengo, sino que se me llena el dispositivo con notificaciones, notificaciones, notificaciones de puros, de compras, de ofertas, de esto y esto otro. Y yo un día me quedé preguntando eso, ¿y por qué esto es así? Y empecé a revisar el computador, el notebook, y no me llegó ninguna notificación en el notebook, pero sí en el celular se me llenaban. Eso quería, Pastor. sí, sí, fantástico. Muy buena opinión. Es un temazo. Es un temazo. Se me venía algo a la cabeza, pero a ver, sigamos adelante. Este tema del celular es un tema, pero complejísimo, ¿eh? Mm. Porque fíjense que a mí me pasaba otra cosa. Yo generalmente soy de estar aquí, po, donde ustedes siempre me ven con mis libros atrás, escribiendo. Y escribo hasta tarde. Entonces siempre tengo el celular acá al lado. Y a veces me meto en el celular porque me es más fácil, por ejemplo, a mí trabajar todo lo que es fotografías, cosas que me envían por el celular y del celular traspaso a WhatsApp y descargo en mi computadora a través de WhatsApp. Eso hago. Muy fácil. Entonces ahí de repente uno, ¿por qué no me meto un rato a TikTok? Y se mete a TikTok. Y a mí me ha pasado algo que no quiero espiritualizarlo, pero que me llama la atención, que por ejemplo hay horarios donde salen contenidos raros en las redes sociales. Que por ejemplo he notado yo que tipo 2 de la mañana, hay mucho contenido ocultista también. Ese es un comentario que yo he notado, que aparece, por ejemplo, un trozo de una película rara, una película, no sé, donde causa escalofrío, cosas feas. Y tú haces correr y sigue pasando lo mismo. Y empiezan a salir contenidos, como que hubieran horarios, no sé, como que hay horarios de consumo donde sea más consumo de una cosa y de otra cosa. Sin espiritualizar eso, probablemente eso le trae más visitas a este algoritmo. No sé. Pastor, Pastor, perdón la intervención, es que en la noche es donde hay más vulnerabilidad
en las personas respecto a que, por ejemplo, una depresión, alguien que está pasando una depresión, no duerme en la noche. Y el escape es el celular o las redes sociales, y es por eso que creo que obviamente en la noche es donde hay más los algoritmos de redes de justamente cuestiones ocultistas, cuestiones de sexo y cosas que no deberían estar, porque pienso que la gente más vulnerable es la que tiene problemas, la que tiene situaciones, la que no puede dormir, la que tiene insomnio, la que está llena de dificultades en la vida. ¿Por qué se lo digo? Y con esto termino. Porque yo el 2024 pasé muchas cosas difíciles y yo el 2024 prácticamente no dormía. Y me empecé a dar cuenta de eso. De hecho, cuestiones ocultistas, como usted dice, se venían a los algoritmos. Eso quería acotar. Sí, muy raro. Yo he notado eso por el hecho de que se me quedo escribiendo hasta tarde y me llamaba mucho la atención, ¿eh? Lo vi como algo curioso, curioso, peligroso, ¿ya? Ok, bueno, entonces, el uso responsable de la tecnología, en eso estamos, ¿no? La tecnología no es neutral, otra vez, y requiere un uso deliberado, consciente, medidas como filtros, control de contenido, reducción del tiempo de pantalla y uso compartido de dispositivos, o sea, sobre todo aquellos que somos líderes y tenemos nuestras esposas, esposos, hay que tener las redes sociales abiertas. No podemos tener esa idea mundana de que no, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y aquí somos, no sé, pues, modernos. No, las redes sociales y todos nuestros aparatos electrónicos deben estar con las claves abiertas para nuestras parejas. Pastor Max, Estaba pensando, mientras la iglesia no se abra a esto complejo que está pasando, es difícil que podamos dar solución. Pensaba recién mientras usted hablaba que se podrían armar tremendos equipos de trabajo dentro de las iglesias, porque hoy día se da un hecho que antes no se daba, que tenemos jóvenes que son profesionales y han estudiado asistente social, psicología, eh, terapeuta ocupacional, una serie de, de ramos que podrían ser un verdadero aporte, pero mientras los líderes no nos abramos a esto y miremos con otra visión lo que está pasando, veo difícil que podamos hacer una respuesta a todo lo que están viviendo. Particularmente, más, no creo que sea un tema machista, pero creo que se da más en hombres que en mujeres, aunque en las mujeres se da. Me ocurrió un caso de una persona que me conocía, que es de otra ciudad, de otra iglesia, y me escribió al WhatsApp que quería contarme un problema que tenía. Y yo le empecé a escuchar. Y me dijo que su esposo miraba pornografía y hace mucho tiempo. Entonces yo lo primero que le digo, oiga, hablé con sus pastores. Y me dice que no tenían la oportunidad, que había tratado, pero no lo tomaron en cuenta, que era como que lo miraron muy superficial lo que estaba haciendo el hermano. claro. Y claro, yo le dije, mire, este es un tema que hay que tratarlo de diferentes formas, hay que mirarlo de diferentes maneras, pero yo no soy su pastor, entonces, mientras no la iglesia vea esto realmente con, con altura de mira, se está desperdiciando una gran oportunidad. Como le vuelvo a insistir, muchos hoy día son psicólogos que están sentados en las bancas y los tienen ahí y no se pierde una oportunidad de armar tremendos equipos de trabajo. Así es, po. Tal cual. Pero el asunto, como usted dice, es que están ahí, po, y los tenemos, los podríamos utilizar. Imagínense, yo siempre pienso en Milka. Milka, ella es psicóloga y tomó un curso largo como este para poder mirar su profesión también desde la perspectiva pastoral, evangélica, teológica, histórica, etcétera. La persona súper preparada. Tenemos gente así, como está Milka y otros.
el pastor Mauricio, que estudia con nosotros, que es psicólogo en los días miércoles en la licenciatura, Cristian y otros tantos que hay. Entonces, hoy día se pueden hacer trabajos de nivel denominacional, sobre todo las denominaciones grandes, Pastor Max, yo creo que no tienen ninguna excusa. Las denominaciones que tienen 200, 300 pastores, o sea, ¿cómo tiene 200, 300 pastores sin tener equipos de salud mental? Cuando lo más lógico es que en esa iglesia que tienen miles de personas, va a tener profesionales así, destacados como Milka y otros, va a encontrar un montón de gente. O sea, yo fuera obispo de una de esas denominaciones, yo tengo un equipo pagado por la denominación. Y yo creo que un psicólogo o Milka o Cristian, otros, serían felices de trabajar para una denominación, dedicarse a trabajar con los matrimonios, con los jóvenes, preparando protocolos, escuchando a pastores, derivando a psiquiatras, al médico, viendo que los pastores todos tengan al día sus estudios de salud mental, psicológico, el estudio de sangre, para ver cómo están las hormonas. Oiga, por Dios. Entonces, a eso nos referimos nosotros, ¿no? Bueno, por eso que es tan importante lo que yo le haga decir a ustedes antes. Este tema acá, de que la iglesia, el gran desafío que tiene, no me las quiero dar de profeta y visionario, pero a lo mejor sí, y soy un poco arrogante con ustedes como pastor, de que todos piensan que los profetas son estas personas que vienen de allá de lejos, a hablarnos y a pedirnos pláticos, estén raras. Pero el profeta dice lo que la gente no quiere oír. Y a los pastores hace años que yo les vengo diciendo a ellos, pastores, yo recuerdo la década de los 80, 90, tienen que estudiar la Biblia. No, no, estaban fríos espiritualmente, pero recibían otros profetas y entregaban plata, etcétera. Ahora les estamos hablando, desde hace ya 10 años atrás, el tema de la psicología clínica es el tema del siglo XXI, la salud mental. Y somos muy pocos los pastores, teólogos, que nos hemos atrevido a decirle eso a los pastores. A mí me escuchan. Yo tengo la bendición de, por alguna razón, los pastores me han escuchado. No todos me quieren, pero me escuchan. Sí me escuchan, me tienen respeto. Y se los venimos diciendo, es el tema de la salud, es de la psicología clínica. El acompañamiento pastoral sano está muy relacionado al manejo de la teología bíblica y la psicología clínica. Si nuestros pastores tuvieran imagínense ustedes todos los pastores de Chile con un curso como este. Todos los pastores de Chile con un curso como este, 2 años. Y con su formación básica de teología. Que sepan también el Pentateuco, que conozcan los evangelios, ya. Si no necesitan saber griego, no importa. Tienen una formación teológica y una formación en psicología clínica. Oiga, la salud mental de la iglesia y el acompañamiento a los jóvenes, y el acompañamiento pastoral a los adolescentes, a los adultos mayores. Usted habla de otra iglesia. Y eso tendría una repercusión, como dices tú, Max, en otras áreas también. Pastores más conscientes, más críticos, menos vendibles al mejor postor. Porque eso también pasa en la parte política, en todo. Porque todo esto de estudiar tiene un elemento muy interesante. Va desarrollando sentido crítico y va desarrollando la arquitectura ética y moral que debe tener un cristiano. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros, el cristiano es la, la espiritualidad y el conocimiento de la Biblia, la religión? La religión son una serie de preceptos, ideas, valores, etcétera. Toda esa arquitectura valórica que propone Jesús. Eso nos hace de religión cristiana. Pero esa religión cristiana no se puede llevar adelante ese proyecto ético sin una espiritualidad. La espiritualidad es otra cosa. Es la fuerza interna que nos permite, a través del espíritu, vivir eso. Pero no es esto solo y esto otro solo. Son las dos cosas integradas. Y no es que yo tengo una, pero no tengo la otra. Y que tengo esta, entonces no tengo la otra. Si no tienes una de ellas, no tienes nada. Ese es el asunto. Eso es lo que explicaba Hoff. No tienes la formación para trabajar con personas. Si no tienes la una y no tienes la otra, porque funcionan juntas. Si tú no puedes tener una espiritualidad cinética, sin una arquitectura valórica, con una serie de elementos conceptuales que te hacen un cristiano. Y tampoco puedes decir tú, no, que yo solo tengo toda esta arquitectura, tengo estos valores,
pero no tiene una espiritualidad que te permita vivir eso, lograr llegar a ese estándar. Entonces, esta cuestión, esta diapositiva es una diapositiva clave. Eh, yo creo que es muy importante. Si la gente entendiera esta tríada, que es como el desafío profético del siglo XXI: teología bíblica, el impacto de la psicología clínica y el acompañamiento pastoral en la cuestión del día de hoy. ¿Ya? Ya. Bueno, yo miro los contenidos realmente y digo, qué lujo es que podamos tener alumnos como ustedes, que podamos tener todo este estudio. Y cómo se lo pierden muchas denominaciones. Bueno, en el caso del matrimonio, venimos la comunicación abierta, sin vergüenza, sobre sexualidad, deseo, límite, ese factor protector. Tiene que haber conversación abierta a los matrimonios sobre sus deseos, expectativas, todo eso. ¿Mm? Cuando estos temas se vuelven tabú, la pornografía encuentra el terreno abonado y no se habla del deseo que tiene el varón, del deseo que tiene la mujer. Ah, porque esto no se habla, porque feo, Dios se enoja, no, está pecado. Bueno, ese es el terreno abonado para la pornografía, po, precisamente. Entonces, la comunicación limpia, pero abierta sobre los deseos, la necesidad de a dónde vamos a poner los límites, que debe conversar un matrimonio, sobre todo pastoral, de líderes, es muy, pero muy importante para la prevención. La prevención es el liderazgo y discipulado ahora. Tienen que haber en la iglesia, así como tienen que haber protocolos, tienen que haber espacios seguros en la iglesia donde líderes puedan hablar sin temor a que los van a humillar, que los van a exponer. ¿Ah? ¿Y por qué no hay estos espacios? Porque la mayoría de los pastores piensan que al crear el espacio uno va a normalizar. O no, es que si hablamos de pornografía, los pastores van a buscar la pornografía. Es como que si le escondemos las cosas a la gente, entonces son libres de esas cosas. Eso es una tontera. Ese es un error gigante. Hasta cree que porque en la iglesia no hablan de pornografía, los pastores, los hermanos no tienen problema de pornografía. Si no hablan de las fiestas, no hablan de cosas que atraen, si no hablan del alcohol, del consumo responsable del alcohol, entonces, es que si no hablamos de esto no hay nada. Nadie va a consumir. Mentira, los hermanos van a consumir igual en las casas. Las cosas se conversan. Cuando se conversan no se hace para normalizarlo, se hace para hablar sin temor y poder desarrollar formas de lógica que nos permitan ser maduros. Ese es trabajo pastoral, ¿ya? El abordar tempranamente las problemáticas, sobre todo en algo tan delicado como es la pornografía, es fundamental. Prevención en liderazgo y discipulado. Bueno, acompañar pastoralmente, derivar a profesionales y restauración progresiva, no mágica. ¿A dónde está la oración? El acompañamiento. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? En el amor, en la misericordia, en la fe de que las personas pueden cambiar, pero no en la cosa mágica. En muchos casos la restauración va a ser progresiva, porque requiere protocolo, requiere tiempo, requiere acompañamiento, espacios de conversación que sean protegidos, requiere protocolo. Eso, ahí está el Espíritu, orando de manera responsable a través de líderes responsables. Ok, entonces el rol de la iglesia hoy. La iglesia debe ser un espacio de verdad. La iglesia debe ser un espacio de verdad, o sea, en el sentido donde se hable la verdad, no de simulación de cosas. No, aquí estamos todos bien. Es puro poder, no, pura gracia, pura unción. No, un espacio de verdad. Segundo, formación sexual sana y bíblica. Esos son temas de la iglesia. Una iglesia debe formar en su concepto bíblico sobre la sexualidad sana y bíblica. Unos tendrán una estructura más fundamentalista, más conservadora, un poquito más neortodoxa. Cada quien tiene esa libertad. Pero lo que no puede pasar en una iglesia es que no haya formación sexual sana y bíblica. O sea, que no se trate eso. Eso no puede ocurrir. Podemos tener disenso, pero lo que no puede ocurrir es que no haya una enseñanza sobre estos temas. Tercero, liderazgos que modelan honestidad, que no se presentan como personas impecables, que no tienen sentimiento, que no tienen lucha. No, 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 no. Y así modelamos la honestidad en el otro. ¿Sabe qué, pastor? Pues ya estoy teniendo problemas con esto. ¿Puedo conversar con usted? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Ayúdeme.
Si usted modela honestidad, las personas van a devolver honestidad. Eso es. Formación prematrimonial, básico. Acompañamiento matrimonial, acompañar a los matrimonios. Y siempre como elemento visionario, la esperanza, la gracia, la misericordia y la prevención. ¿Eh? Esperanza, gracia, misericordia y prevención. ¿Sí? Son cuatro buenas palabras, ¿no? Le damos esperanza a la gente, le damos gracia, tenemos misericordia, pues nos miramos a nosotros mismos y prevenimos. Bueno, pues, ok. Y bueno, yo les mandé a ustedes este libro, lo imprimieron, ¿o no? Aquí hay un curso entero para que ustedes puedan trabajar con los grupos en su iglesia. Yo desarrollé este libro sobre, porque saben que a mí cuando yo me meto con un tema, así que estuve desarrollando este libro, su próximo libro, que espero publicar teniendo recursos, convertirlo en página, en papel, pornografía, lo que la iglesia calla, aseñología y psicología del cuidado pastoral, una mirada bíblica, psicológica y pastoral para la iglesia de hoy. Es un manual de trabajo, ¿no? Que tiene los capítulos, están desarrollados de tal manera que luego puedan tener conversaciones en la iglesia, ¿ah? En un curso. Eso se los envié. Si alguien no lo tiene por ahí, me lo vuelve a pedir nomás por WhatsApp o lo volvemos a compartir en el chat para que lo revisen y lo impriman. Creo que la mirita yo la había impreso a la clase pasada, ¿ya? Seguro que ya hasta lo hizo ya, lo trabajó todo. ¿Está la mirita por ahí o no? Mirita, Sí, pastor, estuve trabajando en lo que usted nos dejó la clase pasada. Sí. perfecto. Ahora estoy de vacaciones, entonces por eso estoy Ajá, con la cámara apagada. No, está muy interesante. súper, genial. Pastor, Muy bien, sí, pastor, no adelante. tiene, no tiene derecho de autor, ¿no es cierto? ¿Cómo? No tiene derecho de autor. Sí tiene ¿No DDI. tiene? Ah, ya, no le digo. O sea, ¿puedo predicarlo por las redes? Usted sabe a qué me dedico. No, úselo nomás y Ok. úselo con toda Usted sabe cuál libertad. es mi fuerte, pues. Si lo único que no puede hacer nomás, lo único que no puede hacer nomás es compartir el libro y colocarle el nombre suyo, como que lo dice usted nomás. Ah, no, por supuesto, pero puedo dar la Pero, referencia. oiga, pero no, compártalo nomás y úselo ahí, pastor, para que la gente U- pueda ir mejorando. Usted sabe lo que me dedico yo, pues, así que Sí, gracias. muy bien. Ok, entonces, bueno, y ahí está no me han pedido ustedes, pero tampoco parece que les dije yo. Acá está ahora el perfil del nuevo diplomado que estamos ofreciendo, ¿ah? Es más o menos lo que estudiaron ustedes, pero con una orientación más hacia la salud mental, ¿ya? Y en este curso vamos a estudiar un poco más los libros que ya hemos escrito. ¿Mm? Así que por ahí estamos. Comentarios finales, mis queridos. Como estamos de vacaciones, no es tan largo, ¿ah? Así vamos a ir como cerrando nomás nuestros últimos elementos, nuestras últimas clases de febrero. Así que si alguien está con la camarita apagada, igual está bien, pues entiendo que estamos medio de vacaciones, pero estamos terminando. ¿Comentarios? No, por mi parte, Pastor, agradecer por toda esta información que estamos recibiendo, la cual sin duda nos despeja muchas dudas. Yo por lo menos en lo personal me siento muy enriquecido en cuanto a este tema. De verdad que hace algunos años atrás, a la denominación que yo pertenezco, claro, hablar de psicología pastoral era hablar de terror, no sé, como que le tenían miedo. Hoy día ya las cosas han cambiado porque los mismos pastores tenemos hijos profesionales en el área de la salud mental y en otras áreas. Entonces se están dando cuenta y están poco a poco ensamblando lo teológico con esta parte que es tan importante, porque el ser humano funciona no por medio de una religión, funciona por medio de una biología. Y por supuesto también por un tema
un tema psicológico y sentimental. Entonces, esas cosas no se miden a través de la teología, pues eso tienen que medirse a través de estudios profundos que tienen que ver con la materia. Y por eso es que la gente que se dedica a estudiar, yo creo que son después buenas herramientas para poder seguir, digamos, desarrollando esta misma función en sus lugares de trabajo. Así que excelente, yo estoy feliz por todo lo que hasta aquí hemos podido recibir de parte suya. Eso. Sí, amén. Y yo espero que también, una vez que haya graduado este grupo ahora en marzo, la primera clase de marzo, que querían ustedes tener el reconocimiento, yo espero que también los pastores que se conecten y los hermanos puedan tener de ustedes también sus teléfonos para que puedan comunicarse con ustedes también y valerse de lo que ustedes han aprendido para poder ayudar en otros lados, porque esa es la idea, como decía Antonio, que ustedes tomen los textos, que ustedes tomen los estudios, tienen durante estos 2 años ustedes un cúmulo de diapositivas, libros, comentarios que pueden usar, que deben usar libremente para ayudar a otras iglesias, para dar conferencias, tomar estos cultos juveniles que se hacen, lo invitan a uno para dar estos temas que son importantes y Sí. causar un poco de disrupción en el sentido positivo, ¿no? No ser disruptivo en el mal sentido, sino ser disruptivo en el buen sentido. O sea, cambiar la lógica y incluir elementos que ayuden a que la iglesia sea una iglesia más sana, que sea una iglesia más enriquecida, cultural, teológica y en la madurez, po, ¿m? En la madurez sobre todo de la vida cristiana. ¿M? Eso, Perdón, quiero darle gracias a la hermana Mirita, que la otra vez me mandó todas las clases, me mandó todo, así que yo no le he dado gracias a la hermana Miriam, así que, hermana Mirita, gracias. perfecto, Ya De que habló nada, usted, Antonio. De nada, tengo todas ya las que, materias. Si alguien las necesita, se las puedo enviar, no hay problema. súper. ya que el profe habló de toda la información y todo el material que tenemos, ahí completé todo. Y a ti, Antonio, te ha ayudado harto, porque tú también estuviste viviendo estos últimos Eh, años procesos personales donde pudo haber sí. también habido bastante exclusión, discriminación. ¿Cómo te ha servido a ti el curso durante estos años? Bueno, ¿qué le puedo decir, pues, pastor, y a los compañeros? Si yo hubiera sabido todo esto, yo creo que mi matrimonio todavía hubiera tenido un matrimonio firme, hubiera tenido hijos firmes en el Evangelio si hubiera sabido todo esto. Bueno, las cosas suceden, ahora lo sé, pero personalmente el año más fuerte que tuve decisiones fue el año 2024. Y el 2025, y el pastor Luciano, ¿sabes esto? Ha sido un muy buen apoyo también para mí y, y me ha ayudado bastante para sanarme yo, reconocer yo mis falencias, mis luchas en todo ámbito. Yo quiero ser sincero y honesto con ustedes, en todo ámbito. ¿Por qué? Porque cuando uno, y perdone que me extienda, cuando uno tiene un matrimonio por 28 años, 27, 28 años, y de pronto de la noche a la mañana está solo, las oraciones, los ayunos que usted haga, ya si Jesús ayunó 40 días, yo voy a ayunar 41. Si hay que orar, voy a orar 25 días, o sea, 25 horas al día. No van a servir de nada porque los ataques van a venir, las situaciones de todos lados, de las amistades espirituales, situaciones físicas, situaciones, a eso también me enfermé, ustedes conocen un poco, situaciones sexuales también, porque era un cuerpo que estaba acostumbrado a. Así que a mí me ha ayudado bastante y me ha servido bastante. He tenido que contrarrestar esto, como lo dije el otro día, con ejercicios, con deporte. Mi bicicleta me ha ayudado mucho. Mi hijo me regaló una bicicleta, la otra vez me ha ayudado mucho. Pero me ha ayudado harto. Yo creo que, sinceramente, Pastor Luciano, y, y lo digo, yo estoy en pie, una por Dios, y también
este curso, este diplomado. Yo estoy en pie. Me ha ayudado bastante. Y lo quiero decir públicamente, mis hermanos. Pastor Luciano, muchas gracias por haberme becado. Muchas gracias. Qué una alegría, pues, Antonio. Muchas gracias. Muy bien. Sembró, sembró en buena tierra. Mm. Vamos a ver si me ayuda mañana esa tierra a tener un foco aquí para poder hacer mi clase. Sí, sí, Te vamos, voy a, vamos a te ver voy a por pe- ahí. te voy a ir a pedir uno prestado mañana por estos días, así que a lo mejor voy a dejar mi estudiante en tu casa. Sí, Bueno, mis hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Que el Señor les guarde. Acuéstense tempranito. Tengan cuidado con el celular. Hay que apartarlo. La gente que sabe esto dicen que hay que dejar de las pantallas una hora antes de dormir. Si uno quiere tener un descanso que sea más reparador. Así que vamos también aprendiendo estas cosas que son claves, ¿eh? A veces uno deja la pantalla y vuelve a la oración, vuelve al cántico cristiano y todos esos elementos que son de gran ayuda empiezan a mostrarnos cambios chiquititos en la vida, pero que uno con otro hacen cambios gigantescos. Así que va a mostrar la disciplina cristiana. Que Dios me los bendiga mucho y igualmente, bendiciones a todos. Buenas el próximo noches. martes, si os quiere, y los que se ven mañana en la licenciatura, nos vemos ahí. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a Buenas todos, noches. saludos. Gracias, Chao, bendiciones. chao a todos. Buenas Buenas noches. buenas noches. Bueno, chao, Chao. Luciano. Gracias.